¿Cuáles son aquellos lugares que parecen casuales pero donde ocurrió algo realmente siniestro? Hoy vamos a explorar 6 casos de estos. En Texas existe este sitio increíble y sorprendente llamado el Pozo de Jacob. Ahora, en el Pozo de Jacob hay muchas visitas durante el verano, ya que el agua es cristalina y es el lugar perfecto para descansar un rato. Pero aquí viene lo interesante. Este lugar no es solo para pasar un buen rato, sino que hay muchas personas que lo visitan para practicar buceo. Las personas se ponen su equipo y luego descienden varios metros hacia abajo, hasta que llegan a un túnel de aproximadamente 5 metros de ancho. Bien, pues lo que hay del otro lado de este túnel submarino es en realidad un sistema de cuevas consideradas uno de los lugares más peligrosos y claustrofóbicos que hay en todo Estados Unidos. Pero hay más. Cuando cruzas el túnel y llegas a este sistema de cuevas, estas se dividen en 4 secciones. En el caso de la primera sección todo es tranquilo. Esta se encuentra a 14 metros de profundidad. Aquí todavía puedes ver la luz de la superficie. Puedes ver lo que hay a tu alrededor aún sin una linterna, y el espacio es amplio, por lo que puedes moverte con facilidad. Solo que cuando comienzas a descender las cosas se ponen interesantes. La cámara 2 se encuentra en un hueco más reducido, a unos 20 metros de profundidad. Ahora, aunque esta sección es aún fácil de atravesar, es bien sabido que si vienes de regreso ascendiendo a la superficie debes de prestar atención, porque hay un pasaje el cual parece llevarte a la cámara 1, pero en realidad es un callejón sin salida que sube varios metros. Así que digamos que esta sección de la cueva es para buzos novatos y buzos con algo de experiencia. Y aquí comienza lo interesante. A medida que progresas por la segunda sección, la cueva comienza a convertirse en un túnel claustrofóbico, que se vuelve más apretado y oscuro. Pero en la tercera sección se vuelve terrible. En este punto estarías a casi 30 metros de profundidad. Ahora, en cuanto llegas a la tercera sección ya no puedes moverte con libertad. Vas por el túnel lleno de grava, la luz natural es inexistente, y debes moverte con calma para no agitarla, ya que te quitaría totalmente la visibilidad. Por obvias razones solo los expertos pueden acceder a esta sección, pero aquí viene lo que en lo personal me causa claustrofobia. Unos metros más abajo, en la parte más profunda de la tercera sección, existe una pequeña escotilla metálica. Esta cubre un túnel extremadamente reducido. Si lograras atravesar este túnel, llegarías entonces a la cuarta sección. Al día de hoy no se sabe cómo luce esta zona. Todo es negro. Aún con linterna no se puede ver mucho. Y además para llegar aquí debes de quitarte tu equipo de buceo, luego meterte por un hueco sumamente apretado, y comenzar a arrastrarte hasta llegar al otro lado. Pero lo más siniestro de esta cuarta sección es que todas y cada una de las personas que han intentado explorarla han muerto. Bien, pues en 1983 dos chicos de 24 años llamados Richard Patton y Clark McConnell entraron al Pozo de Jacob. Ambos eran buzos experimentados, tenían de hecho varios cursos y certificaciones. No le tenían miedo a nada, incluso habían visitado anteriormente el Pozo de Jacob y llegado hasta la tercera sección. Bien, pues este día ambos se sumergen en el pozo y atraviesan por la primera sección hasta llegar a la tercera. Frente a ellos ven la escotilla metálica. Richard es el primero en entrar, así que se quita sus tanques de oxígeno y los comienza a empujar a través del túnel mientras se arrastra. Segundos después llega a la cuarta sección, solo que aquí ocurre algo. Apenas unos segundos después de esto, Clark ve a Richard venir de regreso gritando y arrastrándose desesperado. Pero lo peor es que Clark también observa que su amigo ha perdido el equipo de buceo, y viene desesperado buscando aire. En este punto Clark lo agarra y lo intenta ayudar a salir del túnel. En cuanto Richard logra salir, Clark de inmediato le coloca su máscara de oxígeno para que tome aire. Luego de esto ambos intentan calmarse mientras se turnan la máscara. El problema es que ahora debían regresar a la superficie aguantando por varios segundos la respiración. Así que en este punto comienzan a subir lo más rápido que pueden. Atraviesan por la tercera sección. Llegan a la segunda, nadan desesperados, y de repente se encuentran con una gran roca arriba de ellos. Bien, pues en realidad se habían metido por el pasaje falso, y ahora estaban en un callejón sin salida. Aquí comienzan a entrar en pánico. Saben que deben de volver a bajar y luego rodear hasta encontrar la salida. Lo más perturbador es que mientras van bajando escuchan cómo el oxígeno del tanque se termina. Así que con su último aliento comienzan a nadar lo más rápido que pueden. Segundos después Clark sale a la superficie.
pero desgraciadamente Richard no pudo escapar. Lo único que nos hace pensar es que sus últimos momentos fueron en total oscuridad bajo el agua. Horas después llegaría un equipo de rescate y encontrarían a Richard atascado en este pasaje falso de la segunda sección. El solo pensar en la desesperación que debió haber sentido es sin duda perturbador. Pero la siguiente historia es más siniestra. Hay una isla increíble y hermosa a 150 kilómetros de Brasil, pero a pesar de eso nadie quiere acercarse a ella. Incluso el gobierno de Brasil ha prohibido el paso, y solo la marina puede llegar aquí. Pero, ¿qué tiene de extraño? Bueno, todo comienza a principios del siglo XX cuando un pescador estaba navegando cerca de esta isla. Mientras navegaba se da cuenta que a lo lejos en la costa de esta isla están todos estos árboles de bananas, pero además observa que todos estos están repletos. Así que inmediatamente se dice a sí mismo que puede acercarse, bajar del bote y tomar todas estas bananas para luego regresar y hacer negocios. Minutos después el hombre llega a la isla, se detiene, baja del bote y comienza a caminar hacia los árboles. Lo primero que hace es subirse a uno de estos y comienza a agitarlo para hacer que caigan las bananas. Solo que aquí sucede algo inexplicable. Unos segundos después de estar agitando el árbol, el pescador siente un gran dolor en el costado de su torso. Casi en cuanto siente esto, se cae del árbol y luego se levanta, pero se da cuenta de que tiene sangre. Ahora, se vuelve más extraño porque cuando observa esta herida en su torso comienza a voltear a los alrededores para saber cómo fue que se la hizo, pero al no ver nada entra en pánico y sale corriendo de vuelta hacia su bote. El problema es que mientras va corriendo pierde el conocimiento y cae inconsciente al suelo. Varias horas después un barco pasa cerca de la isla y se dan cuenta de que hay un bote anclado en la costa. En cuanto lo ven se les hace sospechoso, así que para asegurarse de que todo esté bien se acercan, bajan a la isla y de pronto se dan cuenta de que hay un hombre tirado en el suelo al fondo. Y cuando se acercan más a él se dan cuenta de que está muerto. Jamás supieron qué fue lo que le pasó. Ahora, varios años después un vigilante fue asignado para quedarse en esta isla junto con su familia. Cuando llegaron se hospedaron en el faro de esta. Al principio todo estaba bien y de hecho pasaron varios días hasta que sucede algo terrible. Bueno, pues resulta que semanas después un bote pasaba junto a la isla, cuando observan que la luz del faro no estaba encendida. Horas después un grupo de exploración llega a la isla para saber si todo estaba bien con el vigilante. Al llegar y revisar la casa del faro ven que todo está en orden y que incluso hay muchos suministros, pero lo que ven después es extraño. Cuando revisan las habitaciones se dan cuenta de que cada integrante de la familia estaba acostado en su cama, pero todos estaban muertos. El único patrón que todos tenían era que en sus cuerpos habían estas marcas extrañas, y que además cada una de las ventanas de las habitaciones estaba abierta. Así que, ¿qué pasó con ellos? Bueno, a cada una de estas personas se les había inyectado un veneno el cual les había derretido sus órganos. Este veneno pertenece en realidad a una serpiente llamada cabeza de lanza dorada. Esta serpiente solo existe en esta isla, y es considerada letal. De hecho, toda esta isla está infestada de estas serpientes, y si la visitaras no tardarías más de 2 minutos en encontrarte con varias de estas serpientes. Se calcula que hay entre 3.000 y 4.000 serpientes viviendo aquí. Pero lo más creepy acerca de estas cosas es que viven en los árboles. Se encuentran en las puntas esperando a cazar aves, así que cuando visitas la isla estas cosas siempre están arriba de ti, y si haces un movimiento en falso estas caerán para morderte. A partir de aquí solo tendrías 60 minutos para llegar a un hospital y conseguir el antídoto, pero eso implicaría tener que cruzar en bote, así que quizás no podrías llegar. Al día de hoy solo el ejército de Brasil va a esta isla. Van una sola vez al año para cambiar las baterías de aquel faro, el cual ahora es automático. Es quizás uno de los lugares más siniestros del planeta. Sin duda una historia siniestra, pero la siguiente es igual de terrible. El Monte Everest es la montaña más famosa del mundo. Como sabemos es la más alta también, y esto es lo que hace que los alpinistas, tanto profesionales como novatos, busquen llegar a la cima. Es uno de los lugares más asombrosos del planeta, pero también tiene algunas historias siniestras. Así que, ¿cuál de todas estas podría ser la más terrible y asombrosa? Bien, Lincoln Hall era este hombre australiano de 56 años que había dedicado gran parte de su vida a ser alpinista. De hecho, Lincoln había escalado varias montañas peligrosas. También había formado parte del primer grupo de expedición australiano que escaló el Everest en 1984. Así que, en otras palabras, Lincoln era un experto. Ahora, en 2006, Hall tenía 56 años y decide sumarse a una expedición más para escalar esta montaña por segunda vez. Así que el 26 de mayo de este año, Lincoln y su equipo de expedición salen, y días después llegan sin ningún problema a la cima de la montaña. Todo parecía ir bien,
Pero lo más extraño comenzó a ocurrir minutos después cuando comenzaron el descenso. A medida que pasaban los minutos, Alexander y otros miembros del grupo notaron que Lincoln actuaba de forma extraña. Este avanzaba más lento de lo normal. Luego comenzó a decir que se sentía débil y confundido. Y finalmente comenzó a decir cosas sin sentido. Todos en el grupo sabían que algo no estaba bien, pero de hecho es mucho más siniestro, porque en realidad a Lincoln le estaba dando un edema cerebral. Es decir que debido a la falta de oxígeno por la exposición prolongada a la cima de la montaña, su cerebro comenzó a hincharse al punto en que no funcionaba con normalidad. Y es por eso que a este punto de la montaña Everest le dicen la zona de la muerte. Pero bien, este edema causaba que Lincoln tuviera alucinaciones y actuara de forma extraña. Así que minutos después Lincoln se desmaya frente a todos. Ahora, algunos miembros lo intentaban despertar, pero tras tomarle el pulso se dieron cuenta de que Lincoln ya no estaba con vida. Así que en este punto deciden que lo mejor es dejar el cuerpo, bajar hasta pedir un equipo de rescate y luego regresar para recuperarlo. El problema de esto es que en realidad Lincoln seguía con vida. Debido al edema cerebral, su cuerpo quedó en una especie de coma en el cual su pulso se le había bajado al punto en que no se podía notar. Así que luego de varias horas el grupo de expedición logra descender varios kilómetros y encuentran a otro grupo. En cuanto lo ven piden auxilio y luego se inicia una búsqueda. Ahora, mientras todo esto sucedía habían pasado 12 horas, pero lo peor comenzó cuando Lincoln recuperó la conciencia. En este punto tenía poco tiempo para sobrevivir. De hecho, estaba muriendo de hipotermia. No podía sentir los dedos de sus pies y le costaba demasiado trabajo respirar. Para hacerlo peor era de noche, así que como puede Lincoln se levanta y comienza a caminar. Pero lo más aterrador de todo esto es que sus alucinaciones continuaban. De hecho, le hacían creer que estaba en otro sitio, pero de alguna forma lograba recuperar el sentido y se daba cuenta que aún seguía en el Everest. Lo más increíble de todo es que él sabía que estaba muriendo. Lincoln pudo caminar un total de 30 horas en la zona de la muerte, hasta que mientras se sentaba para darse por vencido, un grupo de escaladores lo encontró. Al verlos, Lincoln no sabía si estaba alucinando o si eran personas reales, pero estos lo ayudaron a mantenerse consciente. Y horas después Lincoln pudo ser rescatado por un helicóptero que lo llevó a un hospital. Luego de años Lincoln se recuperó de sus heridas y contó su experiencia en un libro. Es una historia bastante siniestra, dado que el monte Everest ha cobrado la vida de más de 200 personas que aún siguen sin ser encontradas. Es uno de los casos de supervivencia más extremos. Pero la siguiente historia es todo lo opuesto. Disney es uno de esos lugares sorprendentes al que todos desean ir. Pero el otro día me pregunté si había algún caso realmente siniestro ocurrido aquí. Y lo que encontré fue realmente terrible. Pero un poco de contexto. En junio de 1974, Disney lanzó un show que consistía en meter personas a una sala. Frente a ellos había un escenario con animatrónicos. Estos cantaban temas sobre las diferentes épocas de Estados Unidos. Bien, pues este show era conocido como America Sings. Y en cuanto fue lanzado se convirtió en uno muy exitoso. Rápidamente se hizo una de las atracciones más visitadas de Disney. Solo que pasó de esto a convertirse en una de las historias más siniestras del parque. Y eso nos lleva al caso del día de hoy. Bien, Deborah Galestone era esta chica de 18 años de California. Deborah estaba buscando trabajo para juntar dinero y así poder pagar su matrícula para la universidad. Tras unas semanas de búsqueda, Debbie fue contratada en Disney. Su nuevo trabajo era simple y fácil. Consistía en ser una de las anfitrionas de America Sings. Lo que debía de hacer era subir al escenario, presentarse, saludar a la audiencia y luego hacer la introducción de los animatrónicos. Luego de esto las luces se apagaban y Debbie tenía que salir por detrás del escenario. Solo que uno de estos días sucedió algo que al día de hoy nadie entiende. El 8 de julio de este año todo transcurría con normalidad. Debbie estaba a punto de finalizar su jornada, solo debía presentar un show más antes de que alguien llegara a sustituirla. Poco después la chica hace la presentación, así que sale por detrás del escenario, y el show comienza. Todo va bien, solo que a mitad de la presentación un hombre del público escucha un sonido extraño que lo deja confundido. Al principio no le daba mucha importancia, pero a medida que el show continúa vuelve a escuchar este mismo sonido. Poco después el show termina. Pero este hombre ahora estaba aún más confundido, así que decide avisarle a uno de los empleados. Este encargado le dice que lo revisará en un momento, pero en eso llegan las siguientes personas que están a punto de ver la siguiente de las presentaciones, así que se olvida de esto. Para cuando acaban los shows, este mismo empleado va caminando por detrás del escenario, cuando descubre algo escalofriante.
Ahora, para entender mejor lo que pasó y por qué fue tan terrible lo que vio este empleado, debo explicar cómo funcionaba esta atracción. Bueno, pues Disney había creado este gran escenario giratorio. Pusieron paredes divisorias a lo largo de este escenario para crear 6 escenarios distintos en este escenario giratorio. En cada uno de estos se encontraban los diferentes animatrónicos del show. Ahora, la manera en que esto funcionaba era que si entrabas al teatro parecía una gran sala frente a ti, pero en realidad lo que estabas viendo era apenas uno de estos 6 escenarios. Así que la audiencia se sentaba, veía uno de los actos y luego el escenario giraba como carrusel. De esta forma la audiencia permanecía sentada hasta que los 6 escenarios habían girado frente a ellos. Bueno, pues luego de que Debbie había presentado su último show del día, se va por atrás del teatro y aquí sucede algo. Detrás de estos escenarios había una gran pared. Si la pasáramos llegaríamos a una habitación de almacenamiento. Pero entre esta pared y esta habitación había un hueco de unos 30 a 40 centímetros de ancho. En varias ocasiones se les había dicho a los empleados que por nada del mundo entraran a este hueco, pero no había nada que impidiera el paso, y de hecho al apagarse las luces era imposible ver este lugar. Bien, pues el problema es que cuando Debbie sale por detrás, esta se pudo haber tropezado o equivocado de camino. De hecho, al día de hoy no se sabe qué sucedió realmente, pero en cuanto la chica entró en este hueco quedó inmediatamente atrapada. Aquí comenzó a ponerse ansiosa y a gritar pidiendo auxilio, pero debido al sonido de la música nadie podía escucharla. Lo más escalofriante es que mientras Debbie gritaba desesperada, el escenario comenzó a moverse arrastrándola así. Podemos imaginarnos que con este primer giro su cuerpo se deformó de una manera terrible, y sentía un dolor agonizante. Debbie intentaba gritar con todas sus fuerzas esperando a que alguien detuviera el show, pero en eso llega el siguiente cambio de escenario. En cuanto esto ocurre, Debbie es arrastrada nuevamente, y aplastada por todas las paredes de la atracción. El show duraría casi 20 minutos más, y aquel ruido que escuchaba el hombre del público eran más bien los gritos de Debbie, pero desgraciadamente no pudo ser rescatada. Este caso es la primera muerte ocurrida en Disney, y luego de esto las paredes de la atracción se sustituyeron por unas que pudieran ser rotas fácilmente en casos de emergencia como este. Sin duda una historia siniestra, pero el siguiente es claustrofóbico. En Inglaterra existe esta colina que al subirla tiene la entrada a una cueva, pero a través de esta cueva hay un río que cruza hasta llegar a lo más profundo de ella. Este lugar es conocido como las cavernas Mossdale. El sitio era muy famoso hace algunas décadas, pero a pesar de eso muy pocas personas entraban aquí. Desde 1967 las cavernas Mossdale fueron cerradas permanentemente debido a algo siniestro. Pero, ¿qué pudo haber causado esto? Años atrás si veías este arroyo podías seguirlo hasta la cueva, pero un par de minutos después este se dividía en 2 caminos que a su vez llevaban a otros sistemas de túneles subterráneos. Del lado derecho el camino se extiende por 12 kilómetros, y aunque es fácil de pasar, todo es en realidad un túnel pequeño y apretado por el cual tendrías que arrastrarte. Y además otra cosa es que podrá inundarse rápidamente. Menos de 20 personas han visto qué hay al final de este camino, pero en el caso del camino izquierdo había una sección de piedras las cuales bloqueaban el paso, y no se sabía en realidad qué había al otro lado. Solo que algo que llamaba la atención de los científicos y exploradores era que el agua que corre por este camino salía 2 semanas después a través de un hueco desconocido. Bien, pues a esta sección desconocida del túnel se le conoce como el eslabón perdido. Se calcula que este camino es de 8 kilómetros, pero lo más perturbador de esta sección es que incluso exploradores experimentados le tienen miedo a este lugar. Y aunque podrían ser reconocidos por encontrar la ruta secreta que se conecta al eslabón perdido, prefieren simplemente no meterse aquí. Pero, ¿por qué sucede esto? Luego de que estas cavernas fueran descubiertas en 1941, quienes comenzaron a ingresar para explorarlas salían de inmediato. Esto porque en cuanto entraban aquí llegaban a estos túneles claustrofóbicos en los cuales hay cientos de secciones llenas de agua, volviendo mortal a este laberinto subterráneo. Pero en 1967 un grupo de 10 exploradores experimentados decidieron bajar para ser los primeros en encontrar esta ruta misteriosa del eslabón perdido. Así que en junio de este año el grupo comienza la expedición. Casi una hora luego de recorrer los túneles, 4 de estos exploradores pensaron que esto era una mala idea, así que se dieron la vuelta y se regresaron a la superficie. Los otros 6 continuaron, pero luego de varias horas ocurrió algo. Bien, pues resulta que horas atrás cuando habían ingresado el clima era perfecto, pero luego comenzó a nublarse y minutos después cayó una de las tormentas más inusuales que se han registrado en la zona.
Aquí fue cuando los 4 exploradores que estaban en la superficie se dan cuenta de algo aterrador. En realidad lo que había pasado era que todo el agua que estaba en la entrada se había acumulado, por lo que la entrada ahora estaba sumergida. Ahora, al interior de la cueva los demás exploradores llevaban recorridos alrededor de 3 kilómetros, y no podían darse cuenta de esto. Podría decirse que iban bien y de hecho estaban en esta sección llamada el Maratón Lejano. Este es un pasaje en la cueva de 300 metros de largo, pero de apenas 30 centímetros de alto y medio metro de ancho. En esta zona debes cruzar con tu cara presionada contra el agua y las piedras, haciendo que atravesar este túnel sea un proceso largo, claustrofóbico y desesperante. Bien, pues de hecho a estos 6 exploradores que estaban a mitad de esta sección no les daba miedo este pasaje. El problema es que cuando se dieron cuenta de la lluvia y vieron que el nivel del agua subía, inmediatamente entendieron que estaban en una trampa mortal. Era como si lo que les encantaba hacer se hubiera convertido en algo aterrador. Pero bien, quien iba delante de todos comenzó a arrastrarse lo más rápido posible. De hecho, logró llegar al final del pasaje. Una vez aquí pensó que por fin había encontrado la forma de salir y la salida del eslabón perdido. Pero no tardó en darse cuenta que no había nada más que una grieta en la parte alta de la cueva por la que era imposible salir. Ahora, mientras esto ocurría abajo, arriba en la superficie llegaron las autoridades y decenas de personas que intentaban hacer de todo para detener esta catástrofe. Por ejemplo, en un punto crearon una especie de muro para impedir que el agua entrara. El problema con esto es que era demasiado tarde. Las cavernas estaban repletas de agua y no podían hacer nada más que esperar a que el agua bajara. Todos los exploradores habían llegado a la sección final del eslabón perdido, pero no había ninguna salida, así que el agua no tardó mucho en subir, y poco a poco todos comenzaron a ahogarse. Días después, cuando las cavernas se secaron, los rescatistas entraron y pudieron encontrar los cuerpos sin vida de todos. Lo más terrible es que estos cuerpos jamás pudieron ser sacados del lugar, así que tuvieron que colocar estas rocas enormes, las cuales ahora bloquean el paso al camino izquierdo. Aún se puede visitar la parte externa de las cavernas Mossdale, pero como vemos tienen una historia siniestra. Pero el siguiente caso es por mucho el más aterrador del día de hoy. Si buscamos los misterios más perturbadores del océano, encontraremos una gran lista de estos. Pero hay uno en especial que me perturba y es la razón por la que me da talasofobia. De este evento aterrador hablé brevemente en otro canal, pero creo que esta historia es la más siniestra de hoy. Pero ¿de qué les estoy hablando? Bien, en 2007 3 hombres de Australia llamados Derek Batten y los hermanos Peter y James Tonstead salen en un catamarán llamado CAS-2. El plan consistía en salir desde Early Beach y rodear el país hasta llegar a Perth. Este no sería un viaje complicado. De hecho, todos eran grandes navegantes y durante meses se habían preparado tomando distintos cursos de navegación, primeros auxilios y sistemas de radar. Y no solo eso, sino que también habían trazado todas las rutas posibles y guardado varios de estos mapas en 2 laptops a bordo del CAS-2. Así que en otras palabras, este sería un viaje sencillo y tenían todo lo necesario. Ahora, en el caso de Derrick, quien era el dueño del catamarán, había tomado viajes que duraban semanas a bordo de este. Solo que algo extraño sucedería. Todo comienza el 12 de abril. En esta fecha, Derrick, Peter y James llenan el bote de todos los suministros necesarios para completar el viaje que duraría alrededor de 8 semanas. Y luego en el 15 de abril, el CAS-2 sale de la costa del muelle Shute. Ese día por la mañana, Peter recibe una llamada de su esposa, pero esta sería la última vez que se sabría de estos hombres, y lo que ocurrió después es extraño. Bien, pues luego de días sin tener información de ninguno de ellos, se levanta el reporte. Y el 19 de abril un helicóptero de rescate encuentra al CAS-2 flotando en medio del mar, sobre el arrecife de Early. De hecho, este es el video original del momento del hallazgo. Ahora, en el video vemos cómo el catamarán está flotando, y minutos después, cuando llegan los rescatistas, se dan cuenta de que en el bote no hay nadie. Pero lo más raro viene después, porque al ir revisando el navío se dan cuenta de que todo está en perfecto orden. Es decir, si hubiera habido una tormenta o si el CAS hubiera sido atacado por algo, habría un gran desastre dentro de él. Incluso el motor seguía encendido, y por más que investigaron, no encontraron ninguna pista de James, Peter o Derrick. Los únicos objetos fuera del lugar eran una taza azul, una laptop, un periódico, una cámara de video y unas gafas. Así que era como si algo en el mar simplemente se los hubiera tragado. Pero lo más raro viene después, cuando comienzan las investigaciones. Ahora,
Vayamos un poco atrás. Hubo algunos testigos que vieron al Cas-2 navegando por diferentes partes de Australia a tan solo unos kilómetros del muelle Shute. Por ejemplo, el 15 de abril varias personas recuerdan haber visto al Cas-2 llegar al muelle de la marina de Early y más tarde ver a los 3 hombres salir navegando. Más tarde ese día un voluntario de la marina de Bowen hizo contacto por la radio con el Cas-2. Quien atendió al otro lado fue Derrick, y este contestó que se encontraban en George Point, es decir, a unos cuantos kilómetros de la marina. El 16 de abril otro hombre mencionó ver al catamarán navegando a unos kilómetros de George Point y no parecía haber nada fuera de lo normal. El 17 de abril unos pescadores vieron al Cas-2 navegando sobre el arrecife de Early, y en el 18 de abril otro helicóptero también pudo observar al catamarán en este mismo punto, pero tampoco notó nada extraño en él. No fue sino hasta el siguiente día donde se dieron cuenta que el navío seguía exactamente en el mismo punto, y solo había rotado hacia el otro lado. Aquí fue cuando se grabó el video que les mostré, pero aquí viene lo más raro. No se sabe qué pasó durante los últimos 2 días a bordo del Cas. De hecho, cuando los investigadores analizaron los datos GPS de la computadora para saber qué ruta habían seguido, encontraron que alguien había eliminado el historial de navegación de las últimas 48 horas, por lo que no solo es sospechoso, sino que además dejó a las autoridades sin ninguna pista. Así que, ¿qué pasó a bordo del Cas-2 realmente? Bueno, hay algunas teorías. La primera dice que tal vez mientras navegaban el Cas encalló en un banco de arena. Luego los hombres tuvieron que salir para liberarlo, así que pusieron el bote neutral, y en cuanto lograron liberarlo el Cas simplemente navegó rápido, dejando a todos atrás. Solo que esto jamás se pudo comprobar. Ahora, otra teoría dice que tal vez unos piratas abordaron el catamarán, pero de nuevo esto no tiene sentido porque todo dentro del Cas estaba en perfecto orden, y no había evidencias de un ataque. Claro que hay otras teorías más fumadas, como que llegaron los aliens y abdujeron a estos hombres, o que simplemente encontraron un error en la realidad. Pero en mi opinión lo más aterrador sobre este caso, y la pista más relevante, es el video recuperado de la cámara de James. Este fue grabado por él. En el metraje vemos a Peter pescando en la orilla del bote. Podemos notar que todo luce normal, no hay nada que llame la atención, y se siente una gran tranquilidad. Solo que en realidad están a unas horas antes de desaparecer. Al día de hoy el misterio del Cas-2 sigue sin resolverse. El océano es un lugar siniestro, pero si quieres ver más casos aterradores mira estos videos.